Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con David Chávez, sociólogo y analista político, a quien le queremos consultar algo que, además de ser muy coyuntural, parecería que está expresando algo que es mucho más estructural y tiene que ver con esta crisis carcelaria, con estos escándalos de élites que se vacunan gracias a las gestiones de un gran amigo que tienen en Carondelet llamado Lenín Moreno Garcés. Por un lado, sangre en las cárceles, por otro lado, privilegios en cuanto a una emergencia sanitaria prácticamente global, pero que en el Ecuador parecería mucho más profunda. ¿Cómo te explicas, David, que esto ocurra en la cabeza de Lenín Moreno? Una crisis carcelaria tan fuerte, tan dolorosa, que ha circulado por todos los medios y parecería que la culpa sigue siendo del correísmo. No, es absurdo, pero me recuerda mucho lo que ha ocurrido en otros casos también, ¿no? Recordemos a Mauricio Macri, que se pasó igual 3 años y medio culpando al gobierno anterior, y cuando ya había ganado Alberto Fernández, culpaba al gobierno futuro, ¿no? Y nunca asumió las consecuencias del desastre que provocó en la Argentina. Además, claro, esto tiene una resonancia muy fuerte, porque como en el caso de Macri, como en el caso de de todas las derechas en América Latina, y obviamente en el caso de Moreno, tienen una enorme resonancia y respuesta y apoyo y respaldo de los grandes medios de comunicación privados, ¿no? De estas empresas de comunicación que son los grandes medios privados. Y eso hace que se oculte fácilmente o se oculten fácilmente, o al menos se blinden las responsabilidades que estos gobiernos tienen frente a esto, ¿no? Es absurdo, pero de todos modos es, para la mayoría, creo yo, de la población, es inocultable que esto tiene que ver más bien con los terribles efectos de la gestión de Moreno. Pero es importante señalar algo, porque a momentos se intenta personalizar en Moreno el problema, ¿no? Como si Moreno fuese, que lo es un gran inepto, sin duda, es un negligente criminal con todo lo que ha hecho en el Ecuador, pero no es solo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que es el modelo que Moreno ha aplicado. Y aquí me parece sumamente importante, digo, para no personalizar la discusión, porque al personalizar la discusión se puede creer que si cambiamos de neoliberal por uno que tenga un poco más de eficiencia, entonces las cosas se resuelven. No, no, el problema no es si es Moreno o no es Moreno, el problema es el modelo que ha aplicado. Y como decía, creo que es importante subrayar una cosa en el caso ecuatoriano. De todos los intentos de aplicación del modelo neoliberal en el Ecuador, el de Moreno ha sido el más agresivo y el más exitoso en términos de neoliberalismo. Esto es muy importante de tener en cuenta. Ningún intento anterior de aplicar políticas neoliberales había avanzado tanto y de modo tan agresivo como lo ha hecho el de Moreno. Y las cárceles, el desastroso manejo de la pandemia, el hecho de que nada funciona en el Ecuador. Solo pongo un ejemplo mínimo que es importante para ver cómo no hemos llegado al nivel en donde nada funciona. Una institución como la institución encargada de las estadísticas en el Ecuador, el INEC, que históricamente ha funcionado bien, y más allá de cualquier gobierno, una de las pocas instituciones en el Ecuador que ha funcionado bien más allá de cualquier gobierno. En este momento no está funcionando bien. Es un ejemplo entre tantos, de tal modo que se tienen muchas dudas de las cifras de pobreza y desempleo, que son escandalosas, como bien decías, que acaban de mostrar. Se tiene dudas de si esas son las cifras en este momento. Pero tiene que ver con todo esto que hemos señalado, tanto este pacto en el poder como el hecho de que han aplicado y han avanzado muchísimo en la aplicación de las políticas neoliberales en el Ecuador con este gobierno. Claro, entonces entremos en ese análisis porque tú que mencionas adecuadamente y creo que es acertado plantearse en ese nivel de análisis. Ahora en la segunda vuelta están planteados entonces dos modelos. El uno que representa a Guillermo Lazo como la continuidad del gobierno de Lenín Moreno, quizás incluso tratando de dorar la píldora en aspectos como derechos sociales, de género en general. Pero también tenemos al otro, que es decir, el de Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana, que incluso se está planteando lo que él ha dicho personalmente, una renovación en el liderazgo. ¿Tú crees que efectivamente, más allá de los personalismos que efectivamente coincido contigo, no explican del todo la situación, hasta dónde estas dos personas, Andrés Arauz y Guillermo Lazo, están planteándose en esa dimensión la disputa del modelo que se quiere instalar en el Ecuador? Bueno, por distintas razones, creo que ninguno de los dos ha querido mucho meterse en esa discusión, ¿no? Al menos así lo manejaron en la primera vuelta. No veo signos, más bien parece que se estaría profundizando la intención de seguir manejando esto en un nivel más bien superficial, y creo que eso
no es bueno para el Ecuador, porque lo que está en juego no es esta personalización de la política, no es la persona de Arauz, no es la persona de Lazo, no es la persona de Moreno, no es la persona de Correa, o sea, son los modelos que están en juego y las formas de gobierno y los proyectos de gobierno que están en juego, pero por alguna razón que me parece que ha sido producto también de uno de los éxitos de Moreno, que es haber generado, como en una lógica neoliberal muy típica que la hemos visto a nivel mundial, haber generado una sensación de apoliticismo o rechazo de la política, que en realidad es una forma de politización conservadora a favor del orden neoliberal, digamos, muy fuerte en la sociedad ecuatoriana. Y creo que todos los candidatos entraron en esa lógica de estamos en una situación de despolitización o banalización de la política y entonces entremos a jugar el juego de la banalización de la política. A algunos les funcionó bien, que no fue precisamente a los candidatos más fuertes, que son los que están en la segunda vuelta, tanto Arauz como Lazo, sino más bien a los que fueron la famosa sorpresa de la primera vuelta, Yacu Pérez y Javier Herbas. Les funcionó bien porque estaban aprovechando el vacío político. Eso no le funciona bien, sobre todo no le funciona bien al correísmo, porque el correísmo está metido en el centro, en cambio, de la política fuerte. Y bueno, la segunda vuelta muestra un poco la misma dinámica, es decir, sigamos discutiendo en cierta clave un poco más mediática, más de redes sociales, más tiktokera inclusive, más que en estos problemas de fondo y resulta tremendamente paradójico frente a la gravísima crisis que vive el país. No sé si en el mes que resta veremos una campaña distinta, pero yo lo dudo mucho. Me parece que esto va a seguir funcionando en esa misma clave. Claro, pero de todas maneras, con eso que acabas de mencionar, también es cierto que si no te sintonizas con ese ambiente creado, generado por el neoliberalismo de la apoliticidad o lo que otros llaman la pospolítica, los elementos básicos del debate van a estar por fuera constantemente, pero la crisis también mostró algo que es muy importante. El candidato del correísmo, Andrés Arauz, llega a un 32% planteando posturas de orden, digamos, progresista, socialdemócrata para algunos, de izquierda para muchos, y eso efectivamente cala en un sector de la población que ha sido la víctima de la política neoliberal. Entonces, la pregunta, que resulta a veces paradójica, hasta dónde una propuesta progresista de izquierda en medio de una crisis puede tener mucho más éxito que la continuidad del neoliberalismo. Bueno, es que todo está dado para que sí, ¿no? Para que sí, así sea. O sea, es decir, no, a nadie le cabe la menor duda del desastre que ha sido la gestión de Moreno. La clave de la campaña me parecía digo, porque ya ahora ha sido otra cosa, era mostrar precisamente que eso no se debía a Moreno, una persona incompetente, y a él solamente. Se debía al tipo de modelo que se gestionó. Es decir, era tan sencillo como hacer la conexión que muchos hemos señalado insistentemente, de que el modelo que se aplicó desde que Moreno da el viraje político es el modelo de Lazo, dicho por la boca del propio Guillermo Lazo. Es decir, es eso, ¿no? Y además mostrar que no era solamente Moreno y Lazo, sino que eran un sinnúmero de otros sectores políticos que ahora parecen estar por fuera, que inclusive dice que son, como el caso de Yacu Pérez, dice que es una tercera vía frente al correísmo y al anticorreísmo, y con el apoyo de esos sectores, Moreno logró avanzar tan severa y agresivamente con el programa neoliberal. Me parece ahí es donde, creo yo, hay de alguna manera un cortocircuito, un traspié, porque creo que si el correísmo se o se desmarcó de dar ese debate y de aprovechar esas circunstancias de la política, es decir, repolitizar el debate, y entrar en lo otro era dejar un vacío ahí que me parece que es el que explica por qué la Revolución Ciudadana, si bien tiene una buena votación, no logra convencer a gente que no necesariamente es anticorreísta, sino personas que quieren algo más de confianza y seguridad en que el correísmo puede volver a ser lo que fue y no puede volver a ponernos un Lenín Moreno, que cuando uno sondea en la población, ese es uno de los temores en quienes no son simpatizantes o militantes de la Revolución Ciudadana, es uno de los temores respecto de este momento electoral en relación al correísmo. Entonces, me parece que ahí las claves son otras más que la banalización de la política, en mi opinión, por supuesto. Claro, y para cerrar una última pregunta, David, tiene que ver con esto que te planteaba hace un momento. El señor Andrés Arauz ha planteado
como una de sus tesis fundamentales la renovación en la política, porque ahí me anclaría con otra tesis. El triunfo de Andrés Arauz, el aparecimiento de Yacu Pérez y también la emergencia de una figura como Javier Herbas, ¿no te parece que jubila a un sector de los políticos ecuatorianos, como por ejemplo el señor Jaime Nebot y el mismo Guillermo Lasso, que a pesar de estar en segunda vuelta, evidentemente no tiene el respaldo que se habría esperado a pesar de la suma de Creo con el Partido Social Cristiano? ¿Crees que ha llegado el momento efectivamente de una renovación en los liderazgos indistintamente de los modelos que cada uno defienda? A ver, posiblemente sí, yo creo que ahí es necesario hacer una distinción entre qué tan coyuntural es esto y qué de fondo es esta demanda, porque no hay que olvidar que mal que bien el éxito de Pérez y de Herbas es un éxito, a mi modo de ver, un tanto efímero, es producto de una situación, de la particularidad de esta elección, o sea, de elección en pandemia, después de 4 años de persecución al correísmo que entra a participar en condiciones de absoluta desigualdad, ni siquiera con partido propio, etcétera, etcétera. Pero inclusive aceptando que es cierto que es una cuestión de liderazgos, me parece que de todos modos, y eso podría ser válido, de todos modos lo que sigue estando en el fondo es, yo no soy partidario, como lo han planteado analistas de distintas líneas ideológicas, de que la distinción o la fragmentación, correísmo-anticorreísmo ha sido superada. Yo creo que inclusive si se están buscando nuevos liderazgos, es nuevos liderazgos dentro de esas coordenadas que siguen operando de manera muy profunda en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que esa distinción, esa contradicción entre correísmo y anticorreísmo no va a desaparecer del todo. Es posible que sí, todos los candidatos apostaron a la renovación, todas las tiendas políticas más bien dicho. A algunos les funcionó, como en el caso de Pérez y Herbas, a otros no, como en el caso de la Revolución Ciudadana. Yo creo que no, más bien no, esa estrategia de mostrar una renovación política no les funcionó. Y Lasso, que se quedó siendo el mismo, mucho menos, ¿no? Porque la gran derrota o los grandes derrotados de la elección fueron sin duda los sectores de la derecha tradicional. Y digo, para redondear la idea, porque me parece que es bastante compleja, a mí no me deja de rondar en la cabeza la pregunta de qué habría pasado en la elección si Correa habría podido ser candidato. Y creo que eso habría marcado una situación completamente distinta que nos relativizaría toda esta idea de estamos hartos, queremos una nueva política y etcétera. Al menos hay que preguntárselo, pero creo que todos coincidiremos en que la situación electoral, los resultados electorales habrían sido muy diferentes si Correa habría podido ser candidato. Y creo que eso, insisto, relativiza la idea de que hay una demanda por pura novedad. Claro que sí. Muchísimas gracias, David. De estos temas seguiremos hablando. Tenemos todavía un largo mes que nos espera a propósito de las elecciones de segunda vuelta y esperemos que sobre esto sigamos incluso entrando en otros asuntos que son de enorme interés para América Latina. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, David. Igualmente, Orlando, gracias. Salud. Gracias a David Chávez, sociólogo y analista político, a propósito de lo que ocurre en el Ecuador, en una semana cargada, como decía al principio, de malas noticias que parecería que nunca terminan y es posible que en los próximos días haya muchas más, no precisamente en el campo político, sino en el económico y también con algunos rumores y versiones de fuga de ministros, de funcionarios del gobierno que intentan salvar su pellejo porque, como ha dicho el presidente Lenín Moreno, tienen temor de la prisión preventiva que ejerció la Fiscalía contra los correístas, pero ahora cuando les toca a ellos, pues tienen las facilidades para salir del país. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.